Bueno, pues siguiendo con esta guía del usuario novato que tenía abandonada por el tema de los estudios, ¿vale? Vamos un poco a volver ya a la parte de Enrage, ¿vale? Tenéis vídeos en los que empezamos a iniciar el sistema, por ejemplo, configurando lo que es el array, lo que es la caché, lo que es un pool de caché, en este caso, perdonad. Después tenemos también los primeros pasos e incluso el montaje de la torre, ¿vale? Entonces esa parte la voy a pasar por alto. Lo que sí quiero empezar, por ejemplo, es con la equivalencia de lo que sería Synology Drive, ¿vale? Que en este caso en Enrage tendremos que montar una nube propia y aquí en este caso vamos a montar pues la nube de Nextcloud. Como veis, yo aquí ya lo tengo funcionando, con lo cual vamos a montar una segunda instancia de Nextcloud desde cero para que lo veáis, ¿vale? En principio, para ello lo que vamos a hacer es que primero nos vendremos aquí a apps, ¿vale? Y tendremos que montar una base de datos. Esta base de datos es una base de datos MariaDB, ¿vale? Entonces yo buscaría MariaDB, me vendría la de Linux Server, le daría install y aquí me va a decir que la base de datos es MariaDB, ¿vale? Y con estos datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner aquí un nombre. Entonces le voy a poner Nextcloud-video-database. ¿Vale? El puerto hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si tiene más de una base de datos, normalmente por defecto van en el 3306, con lo cual os va a dar conflicto, por lo que no os va a funcionar, os va a dar un error. Entonces yo aquí ya tenía sacado algunas notas, ¿vale? El 8865, con lo cual ese es el que pondré. Luego tendréis que poner una contraseña root, un usuario, un nombre de la base de datos, un usuario y una clave de usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner la contraseña root, con lo cual aquí sí os digo que no os pongáis ni símbolos ni... no pongáis símbolos, ¿vale? Sino simplemente conformaros con mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué? Porque os puede dar algún problema con el tema de SQL, ¿vale? El nombre de la base de datos, pues le ponemos Nextcloud Video. Perdonad que es que no veo el teclado. Tengo el micro delante y no veo el teclado. ¿Vale? El usuario, pues le pondremos un usuario estándar. Y en la clave de usuario le voy a poner esta. Esta última línea la podemos eliminar, ¿vale? Y ahora lo que sí le tenemos que decir es que la ruta la ponga en otro sitio, porque si no nos va a pisar alguna base de datos que ya tengamos anteriormente. Entonces, aquí, Nextcloud Video Database. ¿Vale? Por lo demás no tenemos que tocar nada. ¿Vale? Ya estaría todo. El contenedor, como veis, se monta y funcionaría. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es instalar Nextcloud. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, nos iremos a Nextcloud, buscaremos en el centro de aplicaciones y aquí, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es irnos al de Linux Server. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo le voy a decir que instale una segunda instancia porque ya tengo instalada una, ¿vale? Entonces aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Nextcloud Video, el puerto, hemos puesto antes el 8865, pues ahora pondremos aquí el 8866, ¿vale? Y tendremos que poner una carpeta de datos. Esta carpeta de datos puede estar dentro de la carpeta app o fuera de la carpeta app, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues por el vídeo me da igual, con lo cual la voy a meter dentro de la carpeta de app, ¿vale? Entonces le voy a decir que aquí me lo meta en app data, que aquí haga otra carpeta que se llame Nextcloud Video y ahí guarde los datos, ¿vale? Con lo cual, fijaos que aquí no hay mucho donde elegir, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que sí, bueno, vamos a poner, perdonad, que se ha caído esto. Vamos a poner, igual que hicimos antes, ¿vale? Que nos cambie también esta carpeta. ¿Por qué? Pues porque si no nos va a pisar la otra, ¿vale? Nos pasa exactamente lo mismo. Si ya tenemos una instancia, tendremos que tener cuidado con estos pasos porque nos podemos cargar el contenedor inicial, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya a partir de aquí le damos a aplicar. Ya está instalado.
Vale, bueno, tras haber instalado el contenedor hay que dejarlo unos minutitos, ¿vale? Para que se monte completamente. Entonces, una vez que ya está montado, ¿vale? Nos iremos aquí a Nextcloud Video y le daremos a Web UI, ¿vale? Nos dirá en principio que el acceso no será seguro y este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, no me preocupa, ¿vale? De momento. Entonces yo le digo que sí, que en principio esto es un sitio de confianza porque lo he creado yo, ¿vale? Esto simplemente porque no tengo certificado HTTPS todavía, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí empezamos a configurar, ¿vale? Como veis ya vamos a la página de configuración. Entonces, nombre de usuario, el nombre de usuario que queramos para acceder. Contraseña, pues la contraseña, yo me vengo aquí, tenía creada esta, que la pongo aquí, ¿vale? Ahora, antes de darle a avanzar, lo que tenemos que hacer es poner aquí que nosotros vamos a poner una base de datos, ¿vale? De MariaDB. Entonces, usuario de la base de datos, el que teníamos puesto. Contraseña de la base de datos, ¿vale? Aquí tendremos que poner la contraseña elegida de antes, pero no la root, sino esta, ¿vale? La del usuario. Nombre de la base de datos, pues el que pusimos en la base de datos, ahora mismo no recuerdo. Si no lo recordáis, pues nos venimos aquí, le damos a Edit y aquí está la base de datos. Vale, y aquí lo que tendremos que poner será la dirección local de nuestra máquina on-RAID y el puerto que elegimos para la base de datos, que en este caso era el 8865. Pulsamos en instalar y en principio hay que dejarlo que actúe. Una vez que ya ha pasado de la página de instalación, ¿vale? Aquí nos pide que pongamos unas aplicaciones recomendadas que son, digamos, aplicaciones de Nextcloud directamente. Entonces, bueno, aquí puedes elegir que si las quieres instalar dándole este botón o en principio yo las voy a saltar, ¿vale? Para que sea un poco más breve, ¿vale? Y aquí ya vemos que ya está instalado. Pero, claro, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, pues simplemente, como veis, está totalmente funcional. Es decir, aquí tenemos archivos con todos los archivos de muestra. Y ahora, por ejemplo, fijaos que tendremos un pequeño problema. Y es que si yo le doy a compartir y le digo que compartamos el enlace, si copiamos este enlace y lo pegamos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nos lo muestra con la IP local, ¿vale? Con lo cual esto no se puede compartir hacia ningún lado porque o está dentro de nuestra red, ¿vale? O no lo podemos hacer público, ¿vale? No lo podemos compartir. Esto no, ahora mismo tal y como está configurado no es muy útil, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar para que podamos acceder a esta instancia de Nextcloud con un proxy inverso y así nos permita instalarlo a través de una dirección web o que acceder a través de una dirección web con nuestro usuario o con nuestra contraseña y a partir de ahí que podamos compartir de una manera más normal y ya hacia todo el mundo. Bueno, mira, para crear un proxy inverso para esta conexión de IP local, yo en principio lo que hago es que me vengo aquí, ¿vale? Y creo este Cename, que es un subdominio en sí, ¿vale? Entonces, esto que me dice que cuando yo quiera, cuando yo ponga Nextcloud video.vinito.es, ¿vale? En teoría tengo que poder acceder, pero aquí solamente está creado el Cename. Con lo cual yo tengo que crear las reglas de proxy inverso, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Aquí le ponemos, yo lo tengo con Engine Proxy Manager, ¿vale? Es decir, hay algún vídeo en el canal de OnRaid que os enseña a configurar esto. Yo normalmente he pasado de este tema, no es por nada, sino porque en Catarouter se configuró de una manera distinta, ¿vale? Os dejaré enlaces también a un post de un amigo, de Joan, desde aquí un saludo, y sobre todo porque él sí tiene, por ejemplo, lo tiene documentado con router Asus. Yo es que en este caso uso también un MikroTik, que no es lo más fácil ni lo más común de configurar, entonces pues bueno, nada, pues como iba diciendo, aquí en el nombre le ponemos Nextcloud video.vinito.es, ¿vale? Aquí que le decimos HTTPS, porque era una conexión HTTPS, le damos la IP local de nuestro equipo y le ponemos el puerto que dijimos que tenía, ¿vale? Si lo queréis ver porque no lo tengáis claro, pues es el 8866. El 8866.
Yo aquí normalmente marco estas tres opciones y dentro del certificado SSL le digo que me dé uno nuevo y aquí no hago nada de momento, no marco nada, ¿vale? Simplemente le daría a guardar. Vale, mira, ahora una vez que ya tenemos creado ese proxy inverso, si intentamos acceder a través del proxy inverso que tenemos aquí creado, ya con su candadito y con todo, ¿vale? Nos dice que, bueno, tenemos que editar el trusted domain, el config.php. ¿Por qué? Pues porque no reconoce este dominio como un dominio de confianza, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vale? Esto es uno de los pasos un poquito más incómodos desde el tema de Nextcloud, ¿no? En este caso, bueno, pues entonces nos vendremos aquí, pararemos este contenedor y una vez que lo tengamos parado, ¿vale? Nos vamos a venir al File Explorer que tenemos por aquí, nos vamos a ir a la ruta donde tenemos instalado el Nextcloud del tutorial, ¿vale? Y aquí, vale, como iba diciendo, y aquí tendremos que acceder a la carpeta de Nextcloud Video, nos iremos a 3W, nos iremos a Nextcloud, nos iremos a config y aquí está el archivo config.php, ¿vale? Entonces, si lo abrimos, ¿qué es lo que nos pasa? Mirad, en trusted domain solamente está la dirección IP local. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues modificar simplemente esta ruta, ¿vale? Lo pondremos con un 1, un símbolo igual y el icono mayor que, una comilla simple, y aquí le diremos Nextcloud video.minito.es, ¿vale? Guardaremos. En principio verificamos que están hechos los cambios. Como veis aquí ya lo ha cogido. Luego, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues aquí, por ejemplo, también lo podemos cambiar. Y le vamos a decir que aquí va a acceder a esta ruta. Y volvemos a guardar. Y en principio, ahora ya lo que nos iremos será arrancar el contenedor. Y una vez que esté arrancado, debemos acceder a nuestra dirección de proxy inverso. Bueno, como veis ya estamos accediendo a través de nuestro proxy inverso, con lo cual ahora ya solamente tenemos que en la pantalla de login meter el usuario que habíamos creado y la contraseña que le habíamos dado. En este caso era esta. Iniciamos sesión y si nos vamos a archivos, fijaos que ahora va a haber una gran diferencia. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, compartir este archivo, que es el que antes estábamos compartiendo con la dirección IP local, y yo ahora copio el enlace y me voy aquí y lo pego como hicimos antes, fijaos, ya hay una diferencia. Y es que ahora ya me sale con una dirección, digamos, de internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me vengo al navegador e introduzco esta dirección de internet, fijaos que ya esto sería accesible para todo el mundo. Aquí digamos que al que yo le enviara este enlace, pues podría descargar el icono, la imagen compartida, que en este caso he compartido, o bien ya podríamos compartir una carpeta o cualquier tipo de documento con otra persona u otras personas. Bueno, ahora vamos a hacer tres cositas que me parecen importantes, ¿vale? Y que son un poquito más farragosas en el tema de Nextcloud. Mira, si yo me vengo al usuario y le digo que entremos en ajustes personales, ¿vale? Aquí bajo hacia la parte de sistema, vais a ver que si bajamos, ¿vale? Nos dice que tamaño máximo de subida 1 GB, ¿vale? Esto nos puede dar problemas a la hora de subir archivos pesados a Nextcloud, ¿vale? Como cuelgues o como historia o que simplemente nosotros este dato lo desconozcamos y cuando queramos subir un archivo de más de 1 GB, pues el sistema se quede totalmente colgado, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar esto hacia, no sé, 8 GB, por ejemplo, 16 GB, no lo sé, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos. Esto es lo que digo que es un poquito farragoso, ¿vale? Y para ello, lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que venir a la pestaña de Docker and RAID. Dentro de Nextcloud Video pulsamos y le decimos que nos vayamos a consola, ¿vale? Aquí nos vamos a ir a esta ruta, a cd etc /php 81 en este caso, ¿vale? Cuando yo le hago un listado, ¿vale? Aquí un ls, aquí vas a ver
que hay un archivo que se llama php.ini. Ese es el que lleva la configuración original. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear primero una copia de seguridad de ese archivo por si acaso metemos la pata. Entonces, para hacer esto, hacemos un cp, que es un copy, php, perdona que sigo sin ver con el micro por medio, ¿vale? .ini, y le decimos que lo llame php.ini.back. ¿Vale? Si hacemos otra vez un ls, ya vemos que ya tenemos aquí una copia de seguridad por si metemos la pata. Segunda cosa que vamos a hacer, vamos a editar este archivo php.ini. ¿Vale? Entonces hacemos un nano php.ini. Y ahora, aquí, una vez que ya estamos aquí, esto vamos a hacer grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer exactamente? Vale, aquí, bueno, pues en principio pulsaremos control W, ¿vale? Dentro de la barra de búsqueda le diríamos que escribiremos upload y daremos a enter. Pasamos a la parte de upload. Mirad, aquí upload max file size, ¿vale? 1024. Este es el giga que vemos en la carpeta en esa muestra que te dice que archivo máximo subido 1 giga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo vamos a corregir, ¿vale? Nos vendremos aquí y le diremos que si hacemos con la calculadora ¿vale? Perdonadme, 1024 por 16, 16.384, ¿vale? Entonces esto lo cerramos, nos volvemos a venir a nuestro ventana de Docker y le decimos que es 16.324 megas, ¿vale? Eso lo dejamos así, ¿vale? Ese parámetro ya lo dejamos así. Segundo parámetro que tenemos que hacer o cambiar, ¿vale? Volvemos a poner control W y nos iremos a upload, post _max. ¿Vale? Y aquí, como veis, lo mismo. Entonces, volvemos a modificar esta cantidad y le decimos que es 16.324. Vale. El siguiente que tenemos que hacer, o volvemos a poner control V y le decimos que esto es max -input. ¿Vale? Y aquí cambiaremos de 60 a 3600. ¿Por qué? Porque si no, no podremos subir el archivo en 60 segundos. Y por último, lo que modificaremos será, le daremos a control V y le daremos que memory _lim, perdonad. Y aquí, en lugar de 512, le vamos a dar un par de gigas para que no haya saturación, ¿vale? Una vez que ya tengamos hecho todos estos cambios, control O, enter, control X. ¿Y ahora qué hacemos? Pues cerramos esta ventana, nos vendremos a nuestro Docker y haremos un restart. Cuando ya vemos que se haya reiniciado, volveremos a recargar la página donde estábamos y si todo ha ido bien, fijaos, tamaño máximo de subida 15,9 y el límite de memoria 2 gigas, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya hemos modificado esta parte que es interesante para que no haya saturaciones. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es configurar un correo electrónico, ya que si queremos crear algún usuario más, esta contraseña le va a llegar por correo electrónico a este usuario, ¿vale? Con lo cual, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente seguimos dentro de ajustes, nos iremos a ajustes básicos y fijaos, aquí tenemos un problema y es que nosotros si queremos usar, por ejemplo, un correo electrónico de Google, ¿vale?
Lo primero, bueno, nos va a pedir, evidentemente, por pasos por configuraciones avanzadas, que pongamos la contraseña de administrador de la cuenta, ¿vale? Que bueno, en este caso yo la cojo de aquí. ¿Vale? Y empezamos a hacer modificaciones. En principio lo voy a hacer con un correo de Google y esto requiere una contraseña específica para esta aplicación. Entonces, dirección de correo electrónico, en principio no lo voy a poner, ¿vale? Pero en principio tendréis que poner vuestra dirección y @gmail.com, ¿vale? Método de autentificación, iniciar sesión. ¿Se necesita autenticación? Correcto, se necesita. Vale, aquí en la dirección del servidor que vamos a poner el SMTP de Google, ¿vale? Es el smtp.google.com, ¿vale? Y el puerto es no sé, ahora mismo no lo recuerdo, ahora os lo miro, ¿vale? Y en las credenciales pondremos nuestro nombre de usuario, que será nuestra dirección, y aquí la contraseña única, ¿vale? Para obtener esta contraseña única, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra cuenta de Google, ¿vale? Y ponemos en el buscador, cuando le demos a administrar cuenta, ponemos contraseña de aplicaciones. Y ahora, una vez que lo tengamos aquí, ¿qué hacemos? Le decimos que generamos una, ¿vale? Le decimos que le damos otro nombre y le ponemos que esto es Nextcloud. Y le damos a generar, ¿vale? Con esa contraseña que tenemos aquí, la cogemos, la copiamos y nos lo llevamos a nuestro documento que tenemos con todas las cosas útiles para la creación de este tutorial, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengamos aquí, ya lo hayamos copiado, lo que vamos a hacer es volvernos aquí a la configuración de Nextcloud, a la configuración de Nextcloud, y aquí le pondremos esa contraseña, ¿vale? Entonces, una vez que esté hecho todo esto, lo que tenemos que hacer será guardar. Bueno, mira, el puerto es el 587, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengamos configurado, si le damos en guardar, guardará todos estos parámetros. ¿Qué es lo que pasa? Le daremos a enviar mensaje para que nos diga si está de prueba, ¿vale? Y nos va a dar un error, ¿vale? El error que nos da es que necesitamos configurar el correo en la parte de Setting User, ¿vale? Con lo cual nos vendremos a información personal. Aquí, en este campo, le pondremos nuestro correo electrónico. ¿Vale? Y ya aprovecharemos y cambiaremos la región a España. Si no me equivoco, estará por la S. En algunos casos está por Spanish, ¿vale? Y esto ya debe de quedar guardado. Si ahora nos venimos a ajustes básicos de nuevo y le damos a enviar mensaje, nos dice que está enviando. En principio nos debería dar el OK o el error, ¿vale? Si nos da un tipo de error, puede ser una de dos, porque hayamos metido la pata, ¿vale? Revisamos la configuración, smtpgoogle.com, ¿vale? Me dice que no conecta con el 587 y creo que porque es que el 587 no es el puerto. Voy a mirarlo dentro de la documentación de Google y ahora lo corrijo. Bueno, mirad, me había un poquito equivocado. En la dirección del servidor del correo yo había puesto smtp.google.com y en este caso es smtp.gmail.com, ¿vale? El puerto del 587 y la contraseña la que le hemos puesto antes, ¿no? La contraseña de aplicaciones. Y si ahora le damos a enviar mensaje, como veis, ya nos dice que ya ha sido enviado, con lo cual no hay problema, ya lo envía correctamente, ¿vale? Entonces, ahora que, por ejemplo, si nosotros queremos crear un usuario nuevo para que comparta digamos, una cantidad de cuota de disco que nosotros le queramos dar, ¿no? Digamos, para crearle su nube propia, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, lo que haremos es que nos diremos que nos vamos a nuevo usuario, el nombre de usuario, pues le pondremos el nombre de la persona, vamos a poner persona. El nombre para mostrar le vamos a poner persona ejemplo. En la contraseña, pues le vamos a poner una contraseña sencilla. El correo electrónico, como tiene que ser un correo electrónico válido, pues vamos a ponerle cualquier tipo de correo electrónico. En este caso le vamos a poner un correo ficticio, ¿vale? Le vamos a decir que esto es prueba, @prueba.com, ¿vale? Nos va a dar un error en el envío, pero bueno, no pasa nada.
¿Lo añadimos al grupo de admin? En principio no, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si lo añadimos en el grupo de admin va a ver todas las carpetas, con lo cual tenemos un problema, ¿vale? Entonces aquí lo que le daremos, que diremos que espacio predefinido, pues tenemos por defecto 1, 5 o 10 gigas, ¿vale? Pues bueno, en principio es lo que nosotros queramos darle. ¿Que queremos darle una cuota personalizada? Pues no sé, pero vamos, en principio yo como no tengo problema, yo le daría ilimitado, ¿vale? Y le daríamos a añadir nuevo usuario. ¿Vale? Aquí nos dice que por lo menos 10 caracteres. Bueno, pues 9, 0. Esto vamos a ponerle una contraseña de ejemplo. Vale, la contraseña se encuentra en la lista filtrada. Vale, pues esto es porque no... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner extra contraseña de ejemplo. ¿Vale? Y una vez que la tengamos por aquí, bueno, no se puede continuar, el usuario ya existe. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente pues, el correo no es válido, ¿vale? Pero bueno, si lo configuráis vosotros con los datos de correo correctos, os llegará, ¿vale? Hacia esto. ¿Qué queréis que, por ejemplo, crear un grupo de usuarios, ¿vale? Para que no tengáis ese tipo de elección entre admin y tal, pues la creáis como usuarios, le dais a tal y cuando os vais ahora, por ejemplo, a estos usuarios activos, le decís que a personas, lo podéis editar de nuevo aquí, ¿vale? Y le decís que aquí vaya al grupo de usuarios, ¿vale? Y ya está. Entonces, pues bueno, verificamos, comprobamos y fuera, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Bueno, mira, y ya por último, lo que vamos a hacer es directamente configurar un paso más de seguridad que es el acceso por doble factor, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vendremos a lo que sería aquí a ajustes personales y dentro de ajustes personales nos vendríamos a seguridad. Y aquí le diríamos que imponga la verificación en dos pasos. En principio, ¿para qué grupos? Pues como tenemos varios, pues le diremos que para ambos, ¿vale? Entonces será este y este. Grupos excluidos, ninguno en este caso. Y guardaremos los cambios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ver un poco cómo configurar este doble factor. Bueno, y para ello lo que hacemos es que nos venimos a dentro de ajustes, nos vamos a seguridad y en verificación a dos pasos le daremos a generar código de respaldo. Esto nos genera estos códigos, ¿vale? Que lo que tenemos que copiarlo y guardarlo a buen recaudo, por si acaso un día no podemos acceder por el doble factor, con uno de estos códigos podremos entrar, ¿vale? Y ya por último, lo que nos quedaría sería directamente el tema de configurar esa seguridad, para poner para dispositivos de... Lo diré, el dispositivo que nos vaya a dar el doble factor. Perdonadme, que estoy un poquito espeso, ¿vale? Vale, mirad, para el tema de la aplicación de doble factor tendremos que venirnos a ajustes, aplicaciones. Dentro de aplicaciones, aquí lo que podremos ver es que intentemos que esté por aquí, que no estará, con lo cual nos vamos a seguridad y aquí tenemos que buscar TOTP, ¿vale? Si nos vamos por la S, ¿vale? Está aquí, que está como destacada. Entonces le daremos a activar, le damos a... Nos vendremos a aplicaciones activas, ¿ve? Y como veis ya la tenemos aquí, la tenemos activada. Entonces si ahora volvemos a nuestros ajustes personales y nos venimos a seguridad, aquí ya tenemos habilitar TOTP. Si le damos, ¿vale? Nos sale que escaneemos este código QR con nuestra aplicación de verificación de doble factor, ¿vale? Una vez que lo escaneemos, nos saldrá que aquí tendremos que meter el código que nos da en la aplicación y le daremos a verificar. Una vez que ya esté hecho esto, cada vez que accedamos con nuestro usuario y contraseña desde cualquier punto, ¿vale? Nos pedirá esa verificación de doble factor que cambia cada 30 segundos. Para mí es un paso importante. ¿Se puede piratear? Bueno, se puede piratear como todo, pero es más difícil. Es decir, cuanto más barreras pongamos al campo, pues más difícil es. En principio todo esto faltaría el uso, por ejemplo, de Office, pero no es relativamente fácil, ¿vale? En Nextcloud. Entonces, lo que vamos a hacer es que dejaré este vídeo aquí, espero que os haya gustado. Y bueno, llevaba tiempo sin pasar por aquí, pero los estudios me están machacando, ¿vale? Entonces tengo poco tiempo y este es un vídeo que se ha grabado un poco a prisa y por eso esas lagunas mentales y ese tipo de historias donde cosas que no había preparado, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero en principio con esto quedaría montada la nube de Nextcloud en nuestro servidor Android, ¿vale?
Así que es uno de los primeros pasos y es la equivalencia de Drive de Synology en un servidor Android. Espero que, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, un saludo, hasta ahora.